Hola nuevamente a todos, bueno, a Pablo en particular, al lector estepario y a todos los demás. Esta es la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta. Pero en fin, hace unos días, a ver, continuando con este debate que venimos desarrollando, publicó un video. Yo quiero aclarar lo que pienso hacer ahora. Este pinta para largo, ¿eh? Si en el video anterior intenté ser sintético, directo, sencillo, ahora no, porque veo que fue un error. Así que este pinta para largo. Voy a tratar de ser más profundo. Lo primero que quiero aclarar es que yo realmente, ¿dónde terminó desembocando el debate? No me molesta para nada, de hecho me parece genial. De hecho, yo empecé a familiarizarme con YouTube hace como unos 15 años justamente por este tipo de debates que había entre youtubers, ¿no? En ese momento, justamente, el debate que estaba en boga era el debate entre ateos y creyentes. Curiosísimo, ¿eh? De hecho, después voy a entrar en materia porque hubo muchas reminiscencias de aquellas confrontaciones dialécticas que por desgracia, han terminado como terminaron hoy. Hoy estamos viendo las consecuencias de no haber triunfado en esos debates, en términos amplios. Pero bueno, más allá de que los debates tenían su cosa, ¿no? Pero no voy a profundizar tanto en esto. Este es un video de respuesta directo. Voy a ir punto por punto a responder y a tratar de englobar o cerrar conceptualmente las cosas. Más o menos. Porque yo realmente siento, esto también lo siento, que en los primeros dos videos que yo hice sobre este tema yo englobé muchas cosas. Y Pablo respondió a cosas puntuales, no a todo lo que yo mencioné. Lo cual está bien, él está en la libertad de elegir contra qué debatir, pero la mayoría de las cosas quedaron un poco de lado. Así que bueno, no importa, lo vamos a dejar de lado y vamos a centrarnos en aquello que suscitó debate. Así que vamos, esto es punto por punto, a responder al último video de El lector estepario. Así que bueno, al turrón. Con respecto al primer punto, que es lo de la época. No, efectivamente, la época no es una banda de power metal, como bien digo, pero es que tampoco entiendo por qué pensarías que es de power metal, porque la canción a la que yo hacía referencia, que imagino que la escuchaste, porque es con lo que empezó todo esto, o sea, no podés no haberlo escuchado, no entiendo, en esa canción no hay ningún indicio que te pueda hacer creer que es una banda de power metal, o sea, me intriga por qué llegaste a esa conclusión, no lo entiendo, no entiendo cuál es el hilo de razonamiento mediante el cual llegaste a la conclusión de que la época es una banda de power metal para darlo por hecho así. Pero bueno, eso es lo de menos, obviamente. Así que lo dejamos de lado. Otra cosa que me llena de intriga es eso de no sabía que fueras ateo. ¿No se nota? ¿En serio? O sea, me llama la... ¿Qué pudiste haber pensado? Eso es lo que no entiendo tampoco. Que... que Asatru, puede ser, ¿eh? Puede ser Asatru. Pero... Odinista en otros términos. Pero... No entiendo por qué eso no se da por hecho desde el comienzo, porque creo que es evidentísimo. Pero bueno, porque yo, a ver, no repito constantemente que soy ateo, pero sí digo que soy materialista, lo cual no necesariamente son dos términos que van de la mano. Eso también lo voy a mencionar después, pero hay que aclararlo ya. No todos los ateos son materialistas, no todos los materialistas son ateos. Hay ateos que son cero materialistas, por ejemplo los objetivistas, que dicen ser ateos, ¿no? Y no creer en divinidades ni en nada metafísico, pero sus ideas están llenas de idealismo y no hacen un análisis materialista de la realidad. Así que no coincido para nada. Eso en primero, pero es una cuestión semántica un poco, pero no, a mí me llama la atención que no haya sido evidente desde el comienzo que soy ateo, o que cuanto menos no soy creyente en términos cristianos. Pero bueno, ya empezando con lo más potente de la cuestión. Acá hay realmente cosas muy interesantes. Primero, lo que haces es marcar la diferencia entre este pueblo, al cual que no mencionás con nombre y apellido, ¿no? Pero que sabemos de qué estamos hablando, y que no es el único pueblo, hay otros pueblos que tienen ideas similares, y la diferencia que tiene el catolicismo con la creencia de esta creencia que después reciclan muchas de las religiones cristianas estadounidenses, ¿no es cierto? Que también hacen muchísima campaña política en pos del sionismo y demás.
Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero viene muy de la mano esta idea del Dios de guerra y decir que el Dios católico no es eso. A ver, ¿qué nos pasa? Vos nombrás muy bien a la figura de Jesús y la decepción que supuso para su pueblo, el pueblo donde él nació, el no ser un Mesías de guerra, un Mesías que viene a destruir al enemigo, no ser como un Artorius, ¿no es cierto? Haciendo el paralelismo con las leyendas artúricas. Pero es que acá hay varios problemas. Primero, sí lo es, porque posteriormente hablas de, bueno, te estás ya en el contexto de la Edad Media, pero ni siquiera hay que irse a la Edad Media. El contexto en el cual el catolicismo se universaliza en Roma es un contexto de una Roma que viene de una creencia de una especie de protodestino manifiesto, dentro del cual Roma tiene el destino glorioso y no usurpa tierras, sino que las gana por propia voluntad. Después podemos empezar a debatir cosas que para mí son muy interesantes, el imperialismo de índole romano y el imperialismo de índole anglosajón, que son cosas diferentes, ¿no? Uno es un depredador que siembra factorías y el otro es una cuestión justamente de esta, por la interpretación que tiene de lo que es el catolicismo y como religión universal que no viene a avasallar a otros pueblos, sino que los viene a integrar dentro de su propia lógica, ¿no? Esta vieja dicotomía, que es una cuestión casi de nomenclatura, entre imperialismo y colonialismo, o imperio generador o imperio depredador en términos del materialismo filosófico, pero depende, es un debate casi semántico, más que filosófico ese, pero bueno, no podemos decir, porque a mí esto me llama mucho la atención de tu video, cuando decís que es muy diferente el Dios católico por las características que se le adjudican al Mesías, es muy diferente al Dios judío, que es un Dios, es Jehová de los ejércitos, ¿no? Es un Dios de guerra y es un Dios de destrucción del pueblo enemigo, el Dios católico no. Cuando posteriormente mencionás las invasiones germánicas. Y en el contexto de la Edad Media habría que mencionar la lucha contra el Islam. Y posteriormente la lucha contra el protestantismo. Entonces, sí, es un Dios de oposición y es un Dios que, como toda religión, creo yo, se construye dialécticamente a otras, si no pierde completamente su sentido. Toda idea de Dios, toda religión tiene una idea de Dios diferente, ¿ya? Porque tiene un Dios diferente, yo creo que ni uno existe claramente. Y ese Dios se construye dialécticamente en oposición a los otros dioses de las religiones monoteístas, o en relación antagónica o dialéctica a las cosmogonías de otras religiones que tienen múltiples dioses. O campos mitológicos en caso de las religiones ominosas de primer orden. Pero en fin, o sea, lo que quiero decir es esto. No, yo entiendo el discurso, entiendo la idea fuerza detrás de esto, la idea del amor que se sustenta, pero históricamente no es tan diferente. No estoy queriendo ponerlo en la misma altura, quiero recalcar eso. Y de hecho, acá quiero entrar también en otra cuestión. Estos viejos debates entre ateos y creyentes que se ven en internet desde hace mucho, la mayoría de las veces, y después lo voy a mencionar porque hay algo que decís que va muy a cuento de esto, la mayoría de las veces era frente a creyentes evangélicos casi siempre, o decían ser católicos pero se comportaban como evangélicos, y eran creacionistas de la Tierra joven, entonces eran profundamente anticientíficos. Y bueno, son terraplanistas, son antivacunas, los que gobiernan Argentina hoy, digamos. Pero, etcétera, no lo digo al pasar porque eso es fundamental, por ver la trascendencia geopolítica que han tenido. Pero sí, no los quiero poner en el mismo estadio, pero tampoco podemos admitir acríticamente que el catolicismo es una religión de amor. También es una religión dialéctica que se opuso en batalla bélicamente, no estoy diciendo que esté mal, a otras. Esto quiero dejarlo claro. También es verdad que no todos los catolicismos son iguales, que es verdad que el catolicismo tiene un poder de sincretismo muy fuerte, y eso lo podemos ver en toda Hispanoamérica, es fuertísimo. Se puede ver muchísimo en Argentina, en México, en Centroamérica, es muchísimo. Porque no son sectarios, no son tan dogmáticos, yo lo sé. Pero también son bélicos. Y también son intransigentes en sus cosas. Pero bueno. Porque de hecho, fíjate, cuando yo mencioné lo de dar la otra mejilla, yo me estoy refiriendo a la figura mitológica inmaculada de Jesús, interpretado por los cristianos. Pero históricamente los católicos no han hecho eso. Como tampoco lo han hecho otras religiones. Y bueno, después es casi...
A ver, a mí me hace mucho ruido que diga, bueno, tampoco voy a, con decís con razón, ¿no? Pero tampoco voy a dejar que el otro me aniquile. Tengo que defenderme. Bueno, es que lo mismo dice el sionismo. El sionismo está convencido, o por lo menos hace creer a sus convencidos, de que si no se defiende, esto tiene derecho a defenderse, esto de que si no se defiende lo van a aniquilar. Y están en una yihad permanente, en una guerra santa permanente. Me llama la atención lo similar que es el discurso con otras palabras, ¿no? Pero guarda muchas similitudes y eso no puede pasar desapercibido, creo yo. Y a mí, bueno, a ver, lo de bendecir a la orden militar, eh, yo hace poco hice un video sobre David Reiman, que firma las bombas que lanzan en Gaza, ¿no? Le firma las bombas al ejército de Israel. No es lo mismo, obviamente, porque un ejército va y se bate contra otro ejército en el campo de batalla, no es lo mismo que un estado superpoderoso que aniquila civiles, no es lo mismo, pero para ellos sí es lo mismo. Entonces casi cuando se convierte en una cuestión de interpretación, a mí me hace un poco de ruido, en serio, que se utilicen términos similares. Y yo creo que se entiende, y creo que te das cuenta, Pablo, a qué me estoy refiriendo. Y bueno, después lo de que en la matanza hay una racionalidad. Sí, yo entiendo, es muy interesante todo lo que cuenta Pablo. Eh, pero los vikingos, de los cuales, bueno, yo he hablado mucho en este canal de Grecia y de la mitología nórdica también, ellos también, a ver, el arete también funcionaba así, el Valhalla también funcionaba así, otras religiones también tienen una cosmovisión de otra índole con respecto a la lucha, a la batalla y a la confrontación. O sea, a ver, lo que no quiero es caer en un idealismo con respecto al catolicismo. Sí, yo coincido, lo he dicho muchas veces en este mismo canal. El catolicismo tiene un rango superior de racionalidad con respecto al protestantismo. Sí, eso es verdad. Su poder de sincretismo y su cosmovisión de la universalidad o de la universalización de la salvación por parte de su Dios, que parte de su interpretación de Dios, eh, es superior y da alas a cosas mucho más benignas que otras religiones mucho más sectarias. Sí, yo lo sé, pero casi que me da un poco la sensación de que hay un idealismo de tu parte con respecto al catolicismo. Y ahí yo claramente no comparto, claramente. Y eso de que un católico compatibiliza al máximo su creencia con lo científico, a ver, reitero, el catolicismo históricamente sí, siempre ha sido mucho más compatible con lo que denominamos ciencia, ciencia entre comillas, porque es un término en el cual hay que no está tan claro, ¿no es cierto?, a qué nos referimos cuando decimos ciencia. Y bueno, sí es verdad, mucho más que otros, es cierto. Mencionás, bueno, que los católicos aceptan las transfusiones y las intervenciones quirúrgicas, cosa que, por ejemplo, los testigos de Jehová no. Sí, porque tienen una cosmovisión de lo que es el cuerpo que es diferente a la de esas religiones barra sectas. También es cierto que el catolicismo empieza a aceptar esas cosas cuando ya son irrefutables y simplemente reinterpretan a Dios, lo que antes era literal pasa a ser interpretativo o metafórico dentro de su lectura de la Biblia, y es el clásico Dios de los huecos, ¿no? ¿Cierto? Va tomando distintas formas para adaptarse a lo que ahora conocemos de la realidad, lo cual sigue, repito, siendo mucho más benigno que interpretaciones literales que tienen otras religiones, por supuesto, yo esto no lo pienso negar. De hecho, y mencionaste a un científico, de hecho, bueno, a mí me ha pasado, y acá quiero hacer una autorreferencia, pero en aquellos viejos tiempos, yo no sé hace cuánto está Pablo o los demás que estén escuchando esto, hace cuánto está en internet, pero yo estoy desde hace bastante tiempo, yo nací en el 96, pero supongamos que llevo 16 o 17 años en esto de internet, ¿no? Leyendo blogs y viendo el desarrollo de YouTube y los debates que se daban, sobre todo en el ámbito de habla hispana, y este debate que mencioné antes, que antes era muy fuerte y había mucho, ¿no? Muchos creadores de contenido, aunque ese término todavía no existía, de creyentes en término amplio contra ateos en término amplio, que obviamente no todos los ateos son lo mismo y no todos los creyentes son iguales. Aunque estos sí eran todos cristianos, eso sí tenían en común. Pero en general eran evangélicos, vamos a decirlo así, creacionistas de la Tierra joven, terraplanistas, antivacunas, lo que posteriormente ganó mucha fuerza porque hubo gobiernos, planes geopolíticos, a los cuales les convenía que ese tipo de gente ganara poder y notoriedad. Y por eso hoy tienen tanta importancia y muchos son diputados, tienen programas, ¿no? Tienen mucho dinero, mucha financiación, streamings y todo eso con muchísima audiencia y demás, muchísimo poder.
Eso hay que dejarlo bien claro. Pero en ese momento, cuando no lo tenían, el debate era más parejo en ese sentido, pero tenían su público y los ateos también, y bueno, y ahí se daban debates muy interesantes. Y entonces siempre se mencionaba a Lemaitre, que es el que propuso la teoría del Big Bang y que era efectivamente católico, conocidísimo científico católico. Pero, y esto ya lo mencioné en el video anterior, por eso quiero que esto quede patente. Así como a mí me ha pasado ver muchos evangélicos que mencionan a Aquino, dicen, Aquino ya demostró que Dios existe, mediante su filosofía, al Santo Tomás de Aquino, pero solamente mencionan a Aquino y dicen Dios existe, pero el resto de su razonamiento no tiene nada que ver con Aquino. Son plenamente evangélicos, son plenamente irracionales y anticientíficos. Lo mismo hacían con Lemaitre, mencionaban a Lemaitre para decir, ustedes creen que los creyentes no pueden hacer ciencia, y lo nombraban a él, cuando él no llegó a donde llegó por medio de la fe, sino por medio del método científico. Pero el resto de sus argumentos, los argumentos en contra del aborto y demás, eran, reitero, anticientíficos creacionistas de la Tierra joven. ¿Se entiende? Que negaban la evolución. O sea, reitero, mencionaban nombres católicos, científicos católicos, para defenderse, para escudarse, pero a la hora de atacar sus argumentos eran de índole creacionista, evangélico, de la escuela estadounidense. Esa que hace unos años, y esto también lo quiero mencionar, también quiero entrar, aunque yo sé que se puede hacer un poco largo, pero yo hace un tiempo hice un video, también bastante largo, donde respondía a cierto personaje, y, y es un tema que yo toco mucho porque me parece fundamental. Este personaje, que decía que él era una autoridad en lengua y en literatura, una autoridad en literatura, dijo, porque es profesor de lengua de nivel secundario, título que también tengo yo, uno de los títulos que tengo, así que conozco muy bien. Y yo le dije que no, muchas cosas le dije, pero esencialmente le dije no, un profe de secundaria no es una autoridad de nada. Un profe de secundaria tiene un título habilitante que le permite dar clases en un ámbito académico de nivel secundario, nada más. Después uno puede no tener ningún título y ser una autoridad porque ha tenido mucho conocimiento, o puede tener el título y aparte de eso formarse para ser una autoridad, que no era el caso de este muchacho. Pero no, pero en fin, entonces yo mencioné muchos casos en ese momento. Me dicen, un doctor que dice que el SIDA, que el profiláctico no sirve porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana y ese tipo de tonterías. Entonces hay historiadores con título de historiador que dicen tonterías, hay médicos con título de médico que dicen muchas tonterías, hay científicos con títulos, con formación académica y un título que los avala, que dicen muchas tonterías. ¿Entiendes? Es una película tremendo. Entonces, hay que dejar de idealizar el ámbito académico. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes recordarán que hace unos años hubo un juicio, el famosísimo juicio, donde apareció lo del diseño inteligente y todo eso, donde muchos creacionistas exigían, a través de la corte, que se enseñe en clase de ciencia, como si fuera ciencia, el llamado diseño inteligente, que era plenamente creacionismo. Se perdió, por suerte perdieron, extrañamente, cosa que sorprendió a muchos en ese momento y hasta el día de hoy me sorprende, perdieron el coso y por eso no perdieron el juicio y por eso no se enseña como ciencia el creacionismo. Pero hay otras cosas que sí se enseñan como ciencia y no lo son. Después podemos debatir qué es ciencia, a qué nos referimos con eso. ¿Por qué? Porque como dije hoy, hay gente muy poderosa con intereses geopolíticos específicos a la cual le interesa que eso gane lugar, que eso gane notoriedad. Y los currículums escolares son construcciones políticas. Entonces, cuando uno cree que es una autoridad de algo porque tiene un título académico, se está olvidando de que la academia es un ámbito plenamente político sostenido de intereses. Para cerrar, ¿a qué me refiero? Estas cuestiones se pueden enseñar en un ámbito académico. De hecho, hay muchos planes políticos, en Argentina por ejemplo y en otros países, mediante los cuales, si se llegan a concretar, las escuelas van a desaparecer lugares como conceptos o instituciones como los ministerios de educación, las escuelas van a ser plenamente autárquicas y van a depender de sectas, de iglesias evangélicas sobre todo, que son los más interesados en tener estas escuelas, por intereses sectarios muy específicos, y además van a dar este tipo de formaciones. Entonces se va a enseñar ciencia terraplanista, se van a enseñar ese tipo de valores, ¿no es cierto? Terraplanista, antivacunas, etcétera. Creacionismo puro. Negar la evolución y demás. Entonces, para que se entienda a qué quiero llegar. Que el catolicismo haya aceptado esas cosas, habla muy bien del catolicismo, en desmérito de otras religiones que nunca lo aceptaron, que nunca lo van a aceptar, y en cuanto tengan el poder, van a instaurar como la enseñanza básica su ideología. Porque el misticismo no acepta la terra ignota, como he dicho muchas veces en este mismo canal, sino que rellena
lo que desconoce con su propia mitología, con sus propias creencias. Y el catolicismo ha sido más racional en ese sentido, más materialista, entre comillas, si se quiere, que otras religiones. Pero repito, si nunca hubiera perdido poder, nunca hubiera aceptado esos avances científicos a los cuales incorporó dentro de su propia lógica. Porque, reitero, quiero que quede claro, reconozco que el catolicismo tiene la capacidad de integrar dentro de su propia lógica, por su lógica universal, de índole universal en todo sentido, incorpora dentro de su propia lógica estos descubrimientos científicos. Otras religiones más sectarias se cierran y no lo aceptan, lo niegan hasta aunque sea objetivamente imposible de negar. Pero solo lo acepta cuando ya es innegable. No es que el catolicismo está per se abierto, ni el catolicismo ni mucho menos algunos católicos están per se abiertos a aceptar todo este tipo de cosas. Y me estoy refiriendo a cosas científicas, a cuestiones políticas, a cuestiones de género, de cualquier índole, ¿eh? Que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que digo es que no es verdad que el católico está de por sí siempre abierto a debatirlo. Y a ver, y mirá, si hay buenos argumentos lo convences. No necesariamente. Primero hay que hacer mucho trabajo y muchos tienen que morir. Y mencionaste a uno, a Bruno. Después, bueno, Pablo entra en cuestiones sociales, ¿no? Habla de la sacralización del matrimonio, del adulterio, de las relaciones sexuales. Bueno, yo la verdad no creo que originalmente quienes crearon esas leyes estén tan informados sobre las enfermedades de transmisión sexual, sinceramente. Así que no creo. Pero también, a ver, estamos hablando de... A ver, la Biblia tiene pasajes que se han interpretado históricamente de manera literal, hay algunos que todavía lo hacen, y que el catolicismo ha renunciado a esa interpretación literal cuando ya era insostenible, ¿no es cierto? Así que, por ejemplo, lo del diluvio. El diluvio en su momento no había creyente de ninguna índole que niegue que el diluvio ocurrió y que efectivamente se hizo un arca y que efectivamente 6 personas que cuidaron a tal cantidad de animales de distintas especies y de distintos biotipos que no pudieron haber sobrevivido jamás bajo las mismas condiciones, ni en estado en un mismo barco durante tanto tiempo, cosa que era imposible. Y decían que eso era literal, que Dios caminó sobre el agua y demás. Jesús, disculpen el fallido, que Jesús caminó sobre el agua y demás. Bueno, eran interpretaciones literales en su momento que después, bueno, dijeron, en realidad son metáforas. Bueno, depende. Esto es histórico, esto también se veía en aquellos viejos debates que estaba mencionando. Gente que toda la vida dijo que eso era literal y que cuando estaban en un debate decían, eso es una metáfora. Incluso tachaban de ignorante a quien no interpretaba la metáfora, cuando ellos mismos, y nos dábamos cuenta, toda la vida interpretaron que era literal. Y que realmente son muy deshonestos. Digo son porque no se han ido esos personajes. Nada más que ahora tienen puestos en el ministerio. Eh, qué triste todo. Pero bueno, es lo que después, bueno, que la institución del matrimonio es... Yo no, la verdad no voy a entrar a debatir eso porque no creo que sea mi área de especialidad y tampoco me interesa. Sé que yo no sacralizo instituciones sociales. Así que, nada. Sí voy a decir, y esto creo que es más un debate que deben tener los cristianos entre sí, ¿no? Que esta interpretación de Cristo como puro amor depende. A ver, si recordamos el Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice esto de no creáis que yo he venido a traer la paz al mundo, yo no vine a traer la paz, sino la espada, ¿no es cierto? Hay todo un debate sobre a qué se refiere con la espada, pero es casi unánime que se refiere a que su mensaje viene a traer rispidez, viene a traer confrontación, porque es un mensaje disruptivo. No es un mensaje sectario a su pueblo, ¿no es cierto? Viene a hacer lío, ¿no? Como se dice. Eso yo lo he visto en círculos específicos de fascistas, de gente de nazis, digamos, gente nacionalsocialista que son cristianos, son fascistas conservadores cristianos. Hay que aclarar porque hay otros tipos de nazis con los cuales también he tenido relación que son creyentes de prácticas odinistas, ¿no es cierto? Y ahí tienen más fuerte la cuestión de la raza y la cuestión de las tradiciones nórdicas. Yo soy, a nivel genealógico, soy nórdico. De hecho, me apasioné por el metal hace muchos años entrando por ese lado, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Pero... Y claro, interpretaban a Cristo como eso, ¿no? Que Cristo viene a traer la espada para vencer a los judíos, ¿no es cierto? Les encanta esa interpretación antisemita de ellos, pero bueno, sí, a los judíos y a los árabes y a los negros también y a los gitanos, por supuesto. Eso vino a ser Jesús. Ellos también son cristianos. Entonces, bueno, estas son interpretaciones y ellos también son católicos, ¿eh? No son protestantes ni nada de eso.
Entonces, bueno, es un debate que tendrían que tener los católicos hacia adentro. Porque también hay sacerdotes católicos que apoyan a los movimientos que he estado mencionando, ¿no? Estos que vienen de Estados Unidos y que tienen estas interpretaciones literales de la Biblia y que niegan la evolución y todas estas cuestiones. Pero igual, con todo respeto, Pablo, y vos sabés que no desconfío de tu buena fe, pero muchas de las cosas que decís acá sobre las cuestiones sociales y sacralizar el matrimonio, ¿no? Y esta idea de pater familias, ¿no? Que viene de Roma, que viene, de hecho que viene de la Eneida, anterior a la cristianización de Roma, se parecen mucho a sus argumentos de índole social, no lo sé. Imagino que estarás en contra del divorcio también, en contra del aborto, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, en fin. Entonces fíjate, hay un punto muy específico en el cual uno deja de ser plenamente abierto a lo científico y pasa a llenar esos huecos con su idea de Dios, ¿no? Con su fe, con su religión. Lo cual no está mal, no hay ningún problema. Y bueno, ya para cerrar, eh, bueno, la interpretación de Cristo, la verdad es que está bastante interesante el video de él. No hay muchas cosas en las cuales tenga creo que salvo lo que mencioné, no hay cosas en las cuales tenga una contradicción violenta. Eh, sí, bueno, claramente él es bastante más católico y practicante de lo que yo pensaba, así que, pero bueno, no hay problema. Me sigue sorprendiendo cómo él no dio por hecho desde el comienzo que yo era ateo. No sé qué pensaste, Pablo, qué creíste. No lo sé, no lo sé. Pero, en fin. No, a mí no me traicionan, porque yo no creo en nada ni en nadie, así que no. Difícil que me traicionen. Sí, es el único detalle. Después, bueno, hasta la próxima. Este debate es imposible, ¿eh? Este debate es eterno. Lo sé por experiencia, porque es un debate que realmente lleva muchísimos años y nunca jamás se saldó, como corresponde. Pero bueno, no, es lo de menos eso. Saludos a todos. Una cosita más, así una especie de postdata, Pablo. Escucha, yo normalmente no le recomiendo a la gente que vea mis videos. Nunca digo eso de miren este video. Si lo hago en chiste. Porque mis videos suelen ser largos y aburridos y yo no hago guión y a veces me doy por las ramas, yo lo sé. Yo más que todo hago videos para mí, ¿no? Para decir lo que quiero decir y saber que lo dije ya y ya está dicho. Pero yo tengo videos hablando de la leyenda negra, que es la leyenda negra antiespañola, para muchos interpretada como la leyenda negra anticatólica, y ahí hay una dialéctica muy interesante que siempre menciono entre la idea de España y la idea de la Iglesia Católica. Muchos creen que la idea de España se engloba solamente dentro de la idea del universalismo católico, yo creo que no. Tengo videos sobre el indigenismo, todo en el metal, siempre hablando desde el metal, partiendo de la letra de una canción, etcétera. Tengo uno sobre los hispanistas, que es un video viejo, ¿no? Que le llamaba el problema de los hispanistas, que era algo que yo veía hace un tiempo y que ahora se está viendo cada vez más. Así que sí, tuve razón, por desgracia. Y ahí está un poco de esto, de la cuestión del catolicismo y eso. Pues yo reitero, yo entiendo y comparto que el catolicismo es más racional que el protestantismo, pero tampoco creo que sea tan universal, por ejemplo, que encierre la lógica de todo lo que fue España, eso lo digo, y tampoco creo que sea tan perfecto. Es eso. Y yo entiendo por qué tu video se llama así. Es decir, el catolicismo no es maniqueísta. ¿Por qué? Porque reconoce que todos somos malos. Sí, yo entiendo esa lógica, pero con maniqueísta me refiero a que hay un mal que es un otro, que se llama Islam, se llama protestante, se llama pagano, o se llama lo que sea, frente al cual estamos en oposición dialéctica. Violenta o no. En algunos contextos muy violenta, violentísima, y uno puede decir, bueno, es porque el otro me atacó. Otros muchachos también dicen lo mismo. Entonces, bueno, así que es eso, es eso. Y por eso el metal cristiano siempre me pareció una cosa rarísima. Yo siempre lo digo que nunca lo entenderé. El metal cristiano, de todo estilo, de cristiano. En general suelen ser protestantes, porque suelen ser bandas estadounidenses. Pero hay algunos católicos también, o sea, a mí mucho no me cierra, mucho no me cierra. Pero también entiendo que por diversas razones, los católicos por cuestiones de sincretismo y los protestantes por cuestiones de propaganda, surgen bandas
de metal o de rock o de cualquier otra cosa que interpelan a esas creencias, a esas religiones o a esas ideologías. Lo sé. Se ve también, a ver, en la escena de metal argento, de la cual siempre hablo en términos no tan amables, está lleno de católicos practicantes. Pero no son bandas que necesariamente todas sus canciones hablan de eso. En las bandas de metal cristiano protestantes, estadounidenses sobre todo, toda su temática es sobre eso. No sé si es por fanatismo o porque no saben decir otra cosa o porque son muy sectarios, no lo sé. Pero es curioso. En el Islam no hay. Bueno, habrá, pero clandestino. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. De lo que sí hay muchos odinistas. ¿Por qué será? Porque el metal es lo nuestro. El metal es nosotros. Saludos, ahora sí creo que sí. Ah, otra cosa, claro. Esta sí, la postdata de la postdata de la postdata. En la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta. Como postdata. No conozco ese escrito de Borges. No lo conozco. Eh, yo en este canal he hablado de Borges y siempre negativamente, así que eso, no sé, lo dejo pasar porque es Borges. Eso se lo dejo a los Snoop, que les gusta mucho, a los académicos les gusta mucho Borges, a las autoridades de la literatura. Eso es para gente que no, que, que bueno, que está más abocada a la crítica literaria que a la literatura. Pero bueno, Borges, da igual, ahí pasa. Igualmente me surgió una idea para un video, quizás lo haga después, sobre esto, ¿no? Yo tengo un video de hace un tiempito que se llama La idea de patria en dos canciones, y hay puedo hacer una especie de continuación de aquel video con la idea de Dios en 3 o 4 canciones, porque hay bandas de metal español que tienen canciones sobre Dios y ver qué se dice ahí, ¿no? ¿Qué se interpreta? Bueno, no sé, Dios obviamente me refiero al Dios católico, así que bueno. Vamos, si lo hago o no. No sé, nunca se sabe, nunca se sabe.